La historia de los hombres y mujeres de las fábricas, del campo y del mar es la columna vertebral de la historia de un país. Durante muchos años, la vida y los acontecimientos que dibujan la trayectoria y el papel de la clase obrera gallega estuvieron sometidos al silencio de la cultura oficial y de muchos historiadores. Vamos a contar hechos de lucha, de heroísmo y progreso. Los protagonistas de esta narración son los obreros, campesinos y marineros, los hombres y mujeres de Galicia. O Sal da Terra es una reivindicación de su dignidad y del sentido solidario de sus actos. Este primer capítulo de la historia de la clase obrera gallega comienza en los albores de la Revolución Industrial, cuando llegan a Galicia emprendedores catalanes acogidos con recelo y desconfianza, incluso con sucesos trágicos como la muerte del marqués de Sargadelos. La Galicia de la época es pobre y rural. Sufre la grave crisis económica del siglo XIX que va a ser, en toda Europa, caldo de cultivo de los primeros movimientos obreros. Es una época de convulsiones y esperanza. Tras el Manifiesto Comunista de Marx, aparecen la Primera y la Segunda Internacional y la Comuna de París. En Galicia hierve la actividad de los ilustrados como Fontán y Aurelio Aguirre. Se inmolan los mártires de Carral. Llegan ecos de internacionalismo y nacen los primeros partidos y asociaciones obreras. Sus reivindicaciones desencadenan en 1872 la primera huelga en Galicia, coincidiendo con el espíritu democrático de la Primera República. Su fracaso frenará en seco las ilusiones populares. Todo comienza en un pequeño puerto pesquero. Los empresarios catalanes llegados a Galicia introducen en el sector pesquero nuevas técnicas de salazón y redes de arrastre, mucho más productivas que las tradicionales artes de cerco. Los catalanes se instalan sobre todo en las Rías Bajas y monopolizan en poco tiempo la producción pesquera. Todos estos mariñeiros, cando empezan a asentarse os cataláns no sector da pesca, empezaron a introducir redes máis grandes, redes barredeiras que se chamaban, redes moi grandes de arrastre, foron os primeiros arrastres que se utilizan en Galicia, e que o decir da xente da época esquilmaba todo tipo de pesca, tanto o peixe grande como o pequeno, como especies comestibles, non comestibles. Entonces, isto que mobilizou os mariñeiros, tanto das Rías Altas como das Rías Baixas. O que pasa que coñecemos máis os conflictos nas Rías Baixas porque están máis documentados. En 1757, las mujeres de Cee y Corcubión se amotinan. Las revueltas se repiten en Redondela, Vigo y en A Coruña, hasta llegar a los acontecimientos de las Rías de Muros y Noia en 1812, donde los marineros incendian las fábricas y destruyen redes y barcos. La resistencia contra los catalanes llegará hasta bien entrado el siglo XIX. Catalans de Cataluña, barbas de conecho manso, que non dades os galegos, e unha hora de descanso, que non dades os galegos, e unha hora de descanso. Cando non hai que pescar, que farán os cataláns, andarán pola ribeira, e a pedradas contra os cans, e andarán pola ribeira, e a pedradas contra os cans. Estas revueltas se encuadran en un movimiento llamado ludismo. El ludismo se inicia en la Inglaterra de la primera revolución industrial y se caracteriza por la desconfianza y el resentimiento de los trabajadores, pues entendían que las nuevas máquinas los expulsarían de las fábricas y los dejarían sin trabajo. Clérigos e hidalgos del antiguo régimen, amenazados por la revolución industrial, alimentan los conflictos instrumentando las frustraciones populares. La actitud despótica de Ibáñez, marqués de Sargadelos, y la insistente influencia de viejos señores y religiosos provocan en estos años motines como el de Sargadelos. Indudablemente interviu o pobo en ela, non? Pero eso estaba instigado por outros intereses, non? Os intereses da xente privilexiada ali, o conde de Pedrosa,
o Crego Varela, en fin, unha serie de xentes que tiñan o control, máis ben o control caciquil da comarca. Logo despois está tamén a curia de Mondoñedo, por detrás a curia de Mondoñedo, que está vendo que están explotando os montes, que están vendendo ferro, cando eles vendían ferro. É dicir, que hai moitos intereses polo medio. A fábrica de Sargadelos, que era de ferro, de fundición, facía potes, facía cousas de ferro para domésticas, e sobre todo facía munición para a armada, para o exército. A fábrica de Sargadelos funcionaba, a enerxía que utilizaba era madeira, non era carbón, era madeira en esta primeira etapa. Outra cousa será xa no século XIX, en outras etapas. Entonces, os labregos apañaban toda a leña que precisaban para os seus fogares, para fazer a comida e todas estas cuestións. A madeira era o produto enerxético básico na época. O utilizaban nos boscos, no monte, e no monte se abastecían de leña. A única fábrica que funcionaba en ese momento en España suministrando municións para o exército era a fábrica de Sargadelos, pero acusaban de que conviña, así como conviña gritar viva o rei, muera Ibáñez, pois conviña decir que Ibáñez estaba ao servicio dos franceses, e non era certo, non era certo. Pero con ese mismo grito, o mismo povo, os mesmos intereses, as mesmas cousas, pois aproveitan a cousa para linchalo en Ribadeo e arrastralo polas calles e desfacerse dele. Los motines culminan en 1809 con el asesinato del marqués a manos de una multitud enfurecida, atado a una pareja de caballos y arrastrado por las calles. A pesar de su muerte, el complejo industrial de Sargadelos continuó funcionando durante 70 años más, lo que muestra su carácter de adelantado. Superadas las primeras reacciones contra el maquinismo, los sectores industriales más importantes de la economía gallega experimentan a finales del siglo XVIII un espectacular avance. Así, el textil, la siderurgia, los curtidos, la salazón y el papel. Este desarrollo se bloquea en el siglo XIX. El descalabro económico que supone la pérdida del comercio con América y la carencia de una reforma agraria profunda impiden el avance del capitalismo. El mercado interior se hunde para los propios productos industriales. En el sector textil, el control pasa a manos de la producción catalana y se ve afectado por el contrabando con Francia e Inglaterra. Nas áreas máis costeiras, a actividade de auxilio da agricultura, a agricultura era insuficiente para manter a tanta poboación como había en Galicia, non? Entón, había unha especie de actividade económica de auxilio, que eran os lenzos en casi todo o país, e nas zonas costeiras era a pesca. Entón, a pesca axudaba. Eran as dúas patas que tiña a economía galega. Por eso o drama ven no século XIX, cando se desartella o tema dos lenzos pola competencia do algodón inglés primeiro e despois do algodón catalán. Pero, ¿cómo era la Galicia de la época? La sociedad y la economía en Galicia tienen en el siglo XIX un marcado carácter agrario y una mínima industrialización. Predomina el trabajo tradicional, alimentación, textil, suministro de gas y licores. Hay algunos centros industriales como el Arsenal de Ferrol, la fábrica de tabacos de A Coruña y las salazones en la costa. El nivel de vida de los trabajadores está en los límites de la subsistencia. Las condiciones de trabajo son muy duras, con jornadas de 14 horas, falta de higiene y seguridad y una descarnada explotación del trabajo infantil y femenino. El mal estado de las viviendas debilita la salud de sus ocupantes y propaga con rapidez el tifus, el paludismo, la viruela o la tisis. Alegría con tambor y alegría con la gaita, alegría con tambor y alegría con la gaita. No hay mayor alegría que te da barriga farta. No hay mayor alegría que te da barriga farta.
corazón que fraqueza, doime a barriga que fame e o corazón que fraqueza. As pernas me trimbilican, tamén me doi a cabeza. Los escasos salarios no alcanzan para los artículos de primera necesidad, encarecidos por gravosos impuestos al consumo. Esta desastrosa situación se completa con una ausencia total de instrucción educativa y con un analfabetismo que afecta a más de la mitad de los hombres y a la práctica totalidad de las mujeres. Las penosas circunstancias vitales de la clase obrera preocupan a muchos intelectuales moderados, alarmados por la posibilidad de un estallido social. Los primeros brotes de asociación obrera en Galicia aparecen a través de las sociedades de socorro mutuo, instrucción y recreo, que se constituyen hacia 1840. Surgen los liceos de artesanos, círculos de las artes y sociedades primitivas de artistas en las principales ciudades gallegas, con la finalidad de promocionar actos sociales y festivos. El lento proceso de industrialización en Galicia no permite hablar de la existencia de un proletariado propiamente dicho durante la primera mitad del siglo XIX. Los artesanos de las villas son los primeros que absorben las ideas más radicales y se convierten en un elemento con potencial revolucionario. Estos artesanos participan activamente en las guerrillas carlistas o en el pronunciamiento progresista de 1846. El llamado levantamiento del 46 se inicia en Galicia al tiempo que en el resto de España, como reacción de los progresistas contra los abusos del gobierno conservador de Narváez. Con la sublevación, los progresistas pretenden un cambio de gobierno y de régimen político, y a ellos se une un grupo de regionalistas pioneros encabezados por Antolín Faraldo. Faraldo y los regionalistas añaden a la revuelta un sentido autonomista que los convierte en abanderados de la reivindicación galleguista. La revuelta progresista, a la que se sumaron los estudiantes de Santiago, fue sofocada en la triste jornada del 26 de abril de 1846, que recuerda el monumento a los mártires de Carral. Aparecen intelectuales liberales como Pondal y Fontán y líderes de los trabajadores como Aurelio Aguirre, protagonista del banquete de Conxo. Junto con los mártires de Carral, otro símbolo de esta época de despertar es el banquete de Conxo, celebrado en 1856, en el que Eduardo Pondal se dirige a los asistentes con un poema. El geógrafo Fontán, ya terminada su carta geométrica, el primer mapa científico de Galicia, defiende en las Cortes los intereses de las clases populares, abogando por la supresión del diezmo y denunciando la desigualdad de las cargas fiscales. Los nuevos aires industriales se traducen en la llegada a Galicia de la primera línea de ferrocarril, también impulsada por Domingo Fontán y construida en 1861 en el tramo Santiago-Carril. El empuje de la modernidad y de las nuevas ideas provoca la alarma entre los estamentos más conservadores. La Iglesia, como tantas veces, da un primer paso al frente en defensa de los poderes establecidos. La aparición del Partido Republicano Federal inicia años de apasionada convivencia entre federalismo burgués y obrerismo. Con un programa descentralizador, antiabsolutista y anticlerical, los federalistas atraen a los primeros obreros, que en ese momento carecen de disciplina, de organización y de líderes. Fruto de esta colaboración es la fundación de cooperativas mutualistas, de ahorro y de trabajo, que tratan de proteger a los trabajadores en casos de enfermedad, despido o dificultades familiares o económicas. La fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, más conocida como la Primera Internacional, tiene lugar en Londres en septiembre de 1864 y marca la madurez del movimiento obrero en todo el mundo. Su actividad es decisiva para la toma de conciencia del proletariado y en ella surgen las teorías sociales y políticas que animarán la lucha de los trabajadores en los años siguientes. El nacimiento de la Primera Internacional es complejo y sufre avances y retrocesos motivados por las divisiones internas entre los seguidores de Marx y Bakunin. La Primera Internacional no logra sobrevivir a las controversias entre marxistas y bakuninistas en su congreso en La Haya. Muerta la Primera Internacional, 20 años más tarde Carlos Marx recupera la tradición organizativa y forma la Segunda Internacional. En poco tiempo, los anarquistas son expulsados y se organiza una oficina permanente en Bruselas, desde donde el movimiento se va a extender por toda Europa. Mientras,
En España triunfa la Revolución Liberal de 1868, que acaba con el régimen de Isabel II e instaura una monarquía constitucional y, posteriormente, la Primera República. La nueva Constitución, llamada La Gloriosa, abre el primer período democrático en la historia de España y reconoce el derecho de la asociación de los trabajadores. La Primera Internacional penetra en España en 1869 de la mano del anarquista Giuseppe Fanelli, enviado especial de Bakunin para propagar el nuevo ideario. En enero de ese año se funda la primera sección en Madrid y en 1870 se constituye la Federación Española en Barcelona, aprovechando las facilidades democráticas del nuevo régimen liberal. Contra la nueva organización obrera se moviliza de inmediato la Santa Jauría, los gobiernos y los patrones. La firma del armisticio que cierra la guerra franco-prusiana en 1871 y la convocatoria de la Asamblea Nacional para establecer las condiciones de la paz y sustituir al viejo régimen imperial provoca la aparición en las calles de París de un movimiento radical obrero y ciudadano, la Comuna. Después de 6 semanas de gobierno sobre París, la Comuna es aplastada por el ejército, en una masacre que deja 30.000 cadáveres sobre el empedrado de París. Por primera vez en la historia, la Comuna fortalece la idea de una revolución ligada a las nuevas ideas de redención social del proletariado. Los sucesos de la Comuna de París causan un fuerte impacto social en Galicia. Desde Madrid, Sagasta ordena la represión de las nacientes asociaciones obreras con todos los medios al alcance de las autoridades. Entretanto, el Partido Federal acentúa su programa social para no perder el apoyo de los trabajadores. Ferrol honra su condición de cuna del movimiento obrero en Galicia con la aparición, en septiembre de 1871, del semanario El Trabajo, órgano de la Asociación de Trabajadores y primer brote del internacionalismo gallego. La organización ferrolana se rige por principios estrictamente democráticos, libre adhesión y elección de todos los cargos por sufragio universal. La asociación crea una cooperativa de consumos, de nombre La Económica, para mejorar el estado de sus socios y de la clase obrera. El fuerte componente de igualitarismo y solidaridad que acompaña al movimiento de clase desde su nacimiento se hace patente en este documento fundacional. En A Coruña, punto clave del internacionalismo en Galicia, funcionan en 1871 4 secciones de carpinteros, canteros, zapateros y sastres. En los primeros meses de 1872 se crean nuevos núcleos en Ourense, que se extienden poco después a Vigo, Pontevedra y Lugo. Ante el constante aumento de secciones y afiliados de la Internacional en Galicia, el Partido Federal trata desesperadamente de mantener su influencia en el movimiento obrero a través de las cooperativas que aún controla. Pero la aparición del anarquismo hace crecer los deseos de independencia del internacionalismo hacia cualquier partido, y en especial a los considerados burgueses. El 17 de julio de 1872, los obreros de la Federación de A Coruña acuerdan, después de una detenida discusión, la separación por completo del Partido Republicano, proclamando en su programa la propiedad colectiva y la anarquía. Esta decisión inicia un proceso de ruptura traumática entre federales y anarquistas, 2 viejos aliados en toda Galicia. La situación se agrava después de un violento incidente entre el líder federal coruñés Pérez Costales y un grupo de trabajadores encabezados por el líder anarquista Federico Andreu, que se enzarzan a bofetadas y bastonazos en la calle Florida de A Coruña. El suceso provoca una ácida polémica en la prensa y medios políticos. Los internacionalistas inician una campaña contra la actuación de los republicanos federales coruñeses, que culmina en septiembre con una manifestación ante el consistorio de 3.000 personas. La expansión de las ideas internacionalistas introduce nuevas formas de lucha más organizadas. El primer día de octubre de 1872, un ciento de carpinteros coruñeses se declaran en huelga para suprimir la velada nocturna. Una nueva reunión, a la que asisten carpinteros, herreros, canteros y otros oficios, apoya la decisión. Los obreros colocan grandes carteles rojos con la inscripción: Alto, Asociación Internacional de los Trabajadores.
y se reúnen en asamblea al aire libre. Ante la negativa patronal, declaran la huelga y apelan a la solidaridad contra los esquiroles. Quieren los burgueses pedir operarios de Valladolid. Sirva esto de aviso a los obreros de dicha localidad, como a todos los de España, para que, cumpliendo con el deber de solidaridad, los internacionales de La Coruña logren un triunfo completo. Es la primera referencia clara de una huelga en la historia obrera de Galicia. En esos mismos días, los zapateros de la empresa Ópera Prima de Santiago van a la huelga para lograr un aumento en cada pieza de calzado que fabrican. Después de una manifestación de 150 operarios, la policía entra en un taller que habían establecido por su cuenta y detiene a 3 zapateros y un sastre, que son golpeados al llegar a la cárcel. Estos primeros conflictos rompen la tradicional imagen de tranquilidad y paz social que se pretende dar de Galicia en esa época. Nos da caemos ala, somos tantos como vos. Nos matamos los carneros y as cornas serán pa vos. Ay, la, la, ay, la, 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 la. La proclamación de la Primera República, en 1873, lleva a los federalistas al poder, y con ellos nace la esperanza de mejoras para la clase obrera. Pero las viejas promesas de reforma se diluyen ante el pragmatismo de los políticos y se frustran las ilusiones depositadas por los trabajadores en el nuevo régimen. Los discursos radicales sobre la propiedad que se suceden en esos días y las actividades de la Internacional, ya dividida en partidarios de Bakunin y Marx, siembran la inquietud entre los conservadores. Durante el verano de 1873 circulan rumores de todo tipo sobre una posible insurrección obrera en Galicia, alimentados por los periódicos de los grandes propietarios. Los católicos y tradicionalistas se lanzan a calificar a la Internacional como una agrupación de ateos militantes, representantes de los intereses de Satanás y enemigos de las costumbres cristianas. La operación es una maniobra de sectores que quieren propiciar un golpe de Estado militar. La idea de insurrección está, sin embargo, muy alejada de los objetivos obreros en ese momento, y su número de afiliados no posibilita en ningún caso una aventura revolucionaria. El triunfo del golpe militar del general Pavía en 1874 corta de raíz esta primera experiencia democrática en España y en Galicia. La restauración borbónica interrumpe bruscamente la lucha de los trabajadores, inicia la persecución de los principales dirigentes sindicales y priva al movimiento obrero de los medios de defensa indispensables, provocando la práctica desaparición de las organizaciones. Esta crisis se prolonga durante varios años y cierra un primer ciclo de la historia sindical en Galicia. Pronto llegará el 1 de mayo de 1889, que andando el tiempo, se convertirá en un símbolo para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Hasta ahora hemos visto de qué modo, en la Galicia rural y pobre del siglo XVIII, se va preparando el campo de batalla para las duras confrontaciones sociales que caracterizaron el siglo XIX. Así surge la lucha de clases expresada en los manifiestos comunistas o en las proclamas anarquistas, sacada a las calles en la Comuna de París o en las primeras huelgas gallegas en A Coruña. Las organizaciones obreras de la época son pequeñas y con frecuencia sofocadas por el poder, pero contienen la semilla. En los próximos capítulos de la serie, veremos cómo la semilla brota en el nacimiento de organizaciones como el PSOE y la UGT, en la celebración del 1 de mayo y en los avances y modernizaciones del cambio de siglo.